Buenos días, hermanas, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Sean bienvenidas. Dios les bendiga a cada una de ustedes, a las que están atrás de la transmisión. Sean bienvenidas. Ya estamos listas con nuestro cuaderno y nuestra Biblia. Pongámonos en manos del Señor, hermanas, para comenzar nuestro devocional de cada semana. Bendito Señor, te damos gracias por este día más de vida que tú nos estás regalando. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto en su corazón el día de hoy estar aquí, sentado a tu mesa, bendito Señor, para recibir de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre. Guarda nuestros pensamientos, nuestro corazón. Prepáralo, bendito Señor, para esta palabra que es tuya, Padre. Te damos gracias. Te pedimos tomes el control de este servicio, Señor. Sea yo instrumento en tus manos, bendito Señor, para edificarnos las unas a las otras, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en nuestra serie se llama La perfección de la mujer. El tema del día de hoy que vamos a ver es diagnóstico de nuestra perfección. El propósito siempre es establecer mediante la palabra de Dios, que Dios es el único que puede diagnosticarnos y puede perfeccionarnos. Y nuestro verso base es Efesios 4:11, si me acompañan. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace unos días yo ya venía a la iglesia y quise arrancar mi auto y resulta que no prendió. Yo agarré y dije, no, pues empecé a tratar de buscar cómo solucionarlo para venirme. Y entonces agarré y vi y dije, no, pues sí tiene gasolina. Me fui a abrir el portón, volví a darle vuelta y no prendía. Yo agarré y dije, pues a lo mejor se descargó la batería, a lo mejor no tengo la gasolina. Y empecé a buscarle y perdí tiempo, la verdad, tratando de componerlo yo. Yo dije, algo pasó, le voy a hablar a mi vecino que me pase corriente, tratar de componerlo. Al final de cuentas lo dejé y después agarré y dije, pues le voy a hablar al que sí sabe, ¿no? Entonces le hablé al de la llave, que era el que no, al cerrajero, y le dije, oiga, fíjese que no enciende, le pongo la llave y no enciende. Y el cerrajero me dice, sí, lo que pasa es que su chip se dañó. Entonces, si él está conectado a la camioneta, al carro, y si está dañado no va a arrancar. Por más que yo hubiera querido hacer varias cosas, si yo desde un principio hubiera buscado esa opción de decir es la llave, ni siquiera abre el switch, como dicen, y me hubiera evitado muchas cosas, ¿no? Y así nosotras necesitamos un diagnóstico para que por medio de él podamos iniciar una vida de perfección. Aunque, como les digo, aunque yo hubiera querido solucionarlo, yo no podía, porque yo no conozco el sistema del carro. Solo el especialista pudo conocer lo que le pasaba a mi camioneta y darme un diagnóstico, ¿no? De la misma manera, nosotros debemos de venir a Dios, para que Él es el único que nos diseñó, el único que nos conoce y sabe lo que cada una de nosotras le estamos pasando. Perfección viene de catartismo, y dice que es objetivamente perfeccionar, ajustar o plena preparación, equipamiento para que no nos falte nada, como un mobiliario para una casa, también como un ejército preparándose para la batalla. Dice que es también unir, preparar y restaurar. Eso significa la palabra perfección. De tal manera que cuando Jesús llega a nuestras vidas, inicia ese crecimiento espiritual en cada una de nosotras. Dios quiere restaurarnos, prepararnos, equiparnos completamente para que no nos haga falta nada. Sin embargo, el paso inicial es reconocer que algo no anda bien en nuestras vidas. Y no reconocer que algo está mal en mi esposo, en mis hijos, en la hermana que tengo al lado. Simple y sencillamente reconocer que somos nosotros los que necesitamos de Dios.
¿Cómo podremos saber esto? Conociendo principalmente cuál es el propósito que cada una de nosotras tenemos. Nosotras como mujeres tenemos, como hijas de Dios, tenemos propósitos generales y propósitos exclusivamente para nosotras. Y esto podemos ver también en lo cotidiano, en nuestra vida diaria. Cuando una plancha no calienta, pues sabemos que no funciona. Cuando una secadora no seca, pues sabemos que no funciona, ¿no? Y no la llevamos, no sé, al carpintero o al relojero, ¿no? La llevamos con la persona adecuada que nos los puede componer. El día de hoy veremos 2 puntos. El primer punto sería: solo Dios puede diagnosticarnos, porque Él es quien nos crió y lo hizo con un propósito. Como les comentaba, en nuestra vida tenemos propósitos específicos y propósitos generales. Uno de los propósitos específicos para las mujeres es ser ayuda idónea. Si me acompañan a Génesis 2, 20 al 22, dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Uno de los propósitos generales fuimos criadas para ser santas, sin manchas, y ser alabanza de la gloria de su amor. Eso quiere decir honrarle al Señor con nuestras vidas. Y eso también lo podemos ver en Efesios 1, 4, 6. Dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto es en Jesús. Como vemos, el primer punto es reconocer que somos imperfectas, que probablemente no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos crió. Y pueden ser muchas razones. En una ocasión yo me acuerdo que una de las hermanas nos compartió que muchas de nosotros, cuando venimos por primera vez al Señor, venimos lastimadas, venimos dolidas, venimos con muchas circunstancias pasando en nuestras vidas, y buscamos consejos y soluciones en personas que quizás están en una situación igual a nosotras, tal vez peor situación que nosotras. Y esa es la primera equivocación que tenemos, porque nosotros debemos ir a Dios. Cuando nosotros cuando nos sentimos de esa manera, nosotros debemos de ir al Señor y decirle a aquel que nos creó: Padre, ¿por qué me siento así? ¿O por qué estoy esta situación pasando? Ese tipo de cosas. Él nos formó, Él conoce el diseño perfecto de cada una de nosotras. Pues su palabra dice que aún hasta nuestros cabellos están contados. Conoce desde nuestra cabeza hasta nuestros pies toda la situación, tanto física como espiritual, que cada una de nosotras estamos pasando. Él es el único que es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Como podemos ver, es el único que puede darnos ese diagnóstico a cada una de nosotros. Podemos ver también en la Biblia, como decía el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esa es la primera parte que nosotros deberíamos hacer como mujer, ir al Señor y que Él pueda conocer que nosotros queremos de Él, que queremos estar en su presencia y queremos cambiar nuestra vida, queremos ser ese propósito que Él quiere en cada una de nosotras. Cuando nosotras ya sabemos que Dios puede darnos un diagnóstico, lo primero que hacemos es ir en oración a Él y hacemos eso que, como dice el salmista, ¿no? En el capítulo final del Salmo 139, 23, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, dice:
Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. El 24. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Podemos ver que esa es la primera parte que nosotros deberíamos hacer, no importa la situación en la que estemos, hermanas. Lo primero que nosotros, como decían hoy en el devocional de nuestro Telegram, debemos ir en oración a Dios. Es algo que es nuestro día a día, es nuestro desayuno, es todo para cada una de nosotras. Nuestro verso base dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, profetas, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las historias que yo estaba leyendo en la Biblia es cuando David pecó y él no caía en cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo y cada vez hacía cosas peores para ocultar lo que él había hecho. Pero Dios manda en su palabra por medio de una persona, en este caso un profeta, para decirle el diagnóstico que David tenía. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel. Por el tiempo, pues no lo vamos a leer todo, pero les invito a que en su casa puedan ustedes leerlo. Pero dice el 12:1. Dice, y le cuenta lo que hizo un hombre rico a un pobre que le quitó una oveja que tenía. Entonces, el 4 y 5, perdón. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Podemos ver, hermanas, que no importa si nosotros tenemos mucho tiempo, como yo, que esté yo aquí parada, cualquier cosa. A veces en nuestra vida diaria estamos tan enfocadas en otras cosas que no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando. No nos damos cuenta cuando alguna situación que a Dios no le agrada va entrando en nuestra vida. Y es donde ahí Él nos muestra, por medio de la oración primero, que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Él siempre va a ver la manera, como es el caso a David, por medio de Natán. Cuando le contó la historia, sí, está haciendo mal. ¿Cuántas de nosotros no hemos dicho, quizás cuando vemos a algún familiar o a nuestro esposo o la esposa haciendo algo malo, y dicen, mira, la esposa, y hasta que le decimos, nos damos cuenta, ¿sabes qué? Es que tú estás haciendo lo mismo. Cuando el Señor nos dice, tú estás haciendo, es donde caemos en cuenta que no estamos cumpliendo el propósito que Dios quiere en cada una de nosotros. Esas terribles palabras traspasaron su corazón, despertaron su conciencia y lo hicieron caer ante el Señor de rodillas. Muchos de los salmos que él escribió podemos ver cómo él dice que Dios lo ha perdonado, como dice, cuando yo te declaré todo lo que yo estaba haciendo, dice, mientras en oración yo no iba a ti, dice, mis huesos envejecían, dice su palabra. Entonces es algo muy importante que cada una de nosotras nos demos cuenta o vayamos a Él para que Él nos diga en qué estado estamos cada uno. Que veamos, hay personas que van llegando, personas que son nuevas. Entrar en oración con Dios es el ir a platicar con Él. Así como nos sentamos horas a veces platicando con nuestras mamás, con nuestras amigas. El Señor quiere que nosotros vayamos en esa comunión íntima con Él para que Él haga ese propósito en cada una de nosotros. Esas personas que Dios quiere, nosotros somos esas personas que Dios quiere perfeccionarnos. La palabra es personal, el tratamiento es individual. Cuando vamos delante de Dios y le decimos, examíname, Dios es el único que ya sabe lo que estamos pasando. Lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos afana, sabe todo de nosotros. Nos muestra nuestra condición actual, el estado en el que estamos y hacemos conciencia de que necesitamos de Él. Ahora el punto que sigue es, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser perfeccionada? Dios nos perfecciona, es el segundo punto, por medio de su palabra.
usando a personas. Como lo vimos en nuestro verso base, Él fue el que constituyó a unos maestros, a otros apóstoles, a pastores. En nuestro diagnóstico Dios nos dice, en Efesios 4:1, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, para perfeccionarnos. Y sigue diciendo la palabra en el 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Como podemos ver, los pastores o las personas que comparten la palabra, los maestros, no son puestos por ellos mismos. Dios los pone, Él los puso para la edificación de cada uno de nosotros, del cuerpo de Cristo. Este capítulo habla, el de Efesios, principalmente de la unidad del cuerpo de Cristo. Como podemos ver, si nosotros andamos en humildad, como dice, en mansedumbre, con paciencia y amor, guardando la unidad en el vínculo de la paz, podremos estar bien en todas nuestras áreas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con los mismos hermanos en la iglesia. Y eso, ¿cómo podemos lograrlo? Después de que Dios nos da ese diagnóstico, después que nosotros ya sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos pasando, Él pone las herramientas adecuadas, necesarias para que cada una de nosotros seamos perfeccionados. Nos dice que Él le dio dones a los hombres, o sea, refiere a estas personas que Él estableció, principalmente hablando del pastor de la iglesia, que es el que se encarga de ver todas las áreas en la iglesia. Y es para la edificación de cada uno de nosotros, y dice, por medio de su palabra. La labor de estos hombres es enseñar la palabra de Dios, para que cada una de nosotros podamos ser perfeccionadas y cumplamos el propósito que Dios quiere en cada una de nosotras. En el mismo ejemplo que les hablaba yo de David, usó Dios a Natán para edificar y perfeccionar a David. En el 12:7 que ya leímos, dice, de 2 de Samuel, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, esto es lo que uno debe hacer y recibir y decir en la palabra de Dios, como lo hizo Natán. Recibir la palabra de Dios como lo hizo David. Esa es la forma que Dios estableció la edificación y el perfeccionamiento de cada una de las personas. Vemos que aquí son dos partes. Una es la persona que nos está dando, en este caso, la sana doctrina, el que nos está instruyendo en esta iglesia, él debe decir la palabra de Dios. Y la segunda parte es lo que nosotros debemos hacer, es tener un corazón humilde para recibir esa palabra que, como ya vimos, viene de parte de Dios, no de la persona que está compartiendo el mensaje. Estas terribles palabras traspasaron el corazón y despertaron la conciencia de David y lo hicieron reconocer su condición. Otro ejemplo que yo pude ver en la Biblia hablando de mujeres, en el caso de nosotras, es un ejemplo de Pablo donde exhorta a las mujeres y está en Filipenses 4:2.
Dice el título, si algunas la tienen, dice exhortación y estímulo a la oración. En Pablo, en Filipenses le dice algunas recomendaciones, dice ahí: suplico a Evodia y Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y también te pido a ti, que has sido mi leal compañero, que las ayudes, pues ellas lucharon conmigo. Como podemos ver, la segunda parte dice que vamos a ser instruidas, vamos a ser perfeccionadas por medio de la palabra. Podemos ver en este ejemplo cómo Pablo está exhortando también, es parte del ministerio de los pastores, el exhortar a las personas, también el consolarlas, también el escucharlas, ¿no? Pero vemos aquí que estas hermanas eran, dice, en el 4.3 dice, han sido mi leal compañero. O sea, ellos le ayudaron en la obra a Pablo. Trabajaban como cada una de nosotras que ayudamos en alguna área tal vez, ¿no? Pero dice que había desacuerdo en ellas. Debemos saber que a lo mejor nosotras ya hemos sido restauradas, el Señor ya nos sacó, ya nos restauró, ya estamos en un caminar, en una madurez, pero siempre hay áreas en cada una de nosotras que Dios quiere mostrarnos, áreas quizás en el compañerismo, en la unidad, en la iglesia, y Él instituyó a esos pastores para que ellos sean los que nos lleven esa palabra, y si tienen que exhortarnos, disciplinarlos, pues los van a hacer como dice la palabra, dice en amor. Entonces es una parte importante que cada uno de nosotros podamos entender que nosotros debemos siempre ir en oración al Señor. Él nos va a mostrar nuestras áreas, Él va a mostrar las personas que nos están hablando de su palabra, son personas que están manifestando la Biblia, ¿sí? Si nosotros vemos que esa palabra es de la Biblia, eso viene de Dios, no es la persona que esté delante de nosotros. Recibamos la palabra con amor, porque como dice su palabra, es para edificarnos, es para perfeccionarnos, para que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Muchas de nosotras sabemos que solo Dios puede sanarnos, restaurarnos, pero nos quedamos ahí. Muchas veces sabemos o pensamos el ir a congregarnos, el servirle, es bueno y lo voy a hacer, pero sin tener el entendimiento de que primero debemos ir a Dios y Él es el que nos va a ir instruyendo y nos va a decir en qué área nos va a poner, qué don nos ha dado. Y esa parte es la que nosotros debemos, como les vuelvo a repetir, el primer punto es la comunión con Dios, la oración con Dios. Inclusive servirle, pero sin confesarle, sin ir delante de Él y exponer nuestro corazón. El Salmo 32.3, solo se lo voy a leer así, dice, que es lo que yo les comenté, solo nos debilitamos cada vez más y no avanzamos. Podemos estar muchas veces aquí, en mi caso, parada delante de ustedes, y quizás mi vida no esté en comunión con el Señor. Eso, pues quizás a muchas de ustedes yo puedo engañar con mi apariencia, pero solo Dios es el que sabe si en verdad yo estoy con un corazón agradecido, contrito, humillado delante de Él. Solo Él sabe si cada una de nosotras queremos hacer el propósito por el cual Él nos diseñó. El salmista lo comprendía, que debía confesarle todo para poder ser edificado y perfeccionado por Dios, y entiende la manera de hacerlo. El Salmo 32.6 ahí mismo sigue diciendo, orando. Esto es algo de lo que nuestras hermanas nos han compartido precisamente hoy en el devocional de hoy en la mañana, ahí lo pusieron igual. Es algo fundamental en la vida de cada una de nosotras, es como les decía, como si no hubiéramos desayunado, en el día cómo nos sentimos. Debe de ser lo primero nosotros buscar a Dios. Hoy nos dice, ven a mí y yo te daré ese diagnóstico, yo te daré y te iré perfeccionando, nos dice a cada una de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios nos inclina a buscar de Él, Él está dispuesto a restaurarnos, Él está dispuesto a perdonarnos también. El Salmo
32:8 en la traducción lenguaje actual a mí me gustó mucho, precisamente hablando de David, de esto que había pasado. Dice, tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Y esto es lo que el Señor le dijo a David y a cada una de nosotros. Esto es lo que lo hace por medio de su palabra, usando a las personas que Él capacitó. Como vuelvo a repetir, todas aquellas personas, los que instruyen a nuestros hijos, los que instruyen a nuestros jóvenes, a cada una de nosotros, el grupo de mujeres, son personas que Dios ha puesto y Él es el que los capacita. Podemos ver que Dios puso todos estos ministerios y que los usa para perfeccionarnos. Nuestro verso base dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es algo que debemos entender, comprender muy bien, que Dios es el que los puso. Cada predicación, cada consejería, cada exhortación, disciplina, es de parte de Dios por medio de ellos, para diagnosticarnos, perfeccionarnos. La única manera es estar expuestas a la palabra y a la oración. Muchas veces nos han compartido también las hermanas en nuestros devocionales qué es la palabra para nosotros o qué característica podría ser la Biblia para nosotros. Nos dijeron hace poco es como un espejo, la única manera de que nosotros podamos vernos. También nos dice que es como agua porque nos va limpiando. Es un manual de vida. Por medio de ella nosotros podemos vivir como Dios lo estableció, como a Él le agrada. Somos instruidas a cómo ser esposas, madres, cómo ser hermanas en Cristo, cómo conducirnos en cada área y en cada lugar. Cada una de nosotras, las dos cosas que aquí nos muestra la palabra es, una es la comunión con Dios, que es la oración, y la segunda es el escudriñar y leer su palabra. Por medio de ella Dios nos va a hablar, por medio de ella Dios nos va a ir edificando, por medio de ella Dios nos va a ir sanando a cada una de nosotras y nos va a ayudar a crecer aquellas que ya están un poco más maduras. En cada día el Señor nos va a ir perfeccionando, dice, hasta su venida. En conclusión, hermanas, amadas hermanas, vengamos delante de Dios así como estamos, no importando la circunstancia que cada una pueda estar pasando, si ya lo conocemos o no hemos entregado nuestro corazón a Él. Pongamos delante de Él todas las áreas de nuestra vida y estar atentos en nuestro oído a escuchar lo que Él tiene que decirnos, ese diagnóstico que cada una necesita, el que Dios nos dará. Esforcémonos cada día más en la oración, en leer, en escudriñar su palabra. Estemos atentos a los mensajes. Nosotros tenemos toda la herramienta. Tenemos de lunes a domingo enseñanzas. No despreciemos esa oportunidad tan grande que tenemos. Muchos lugares, hermanas, muchos lugares donde se esconden para tener reuniones. Muchos lugares donde jóvenes son perseguidos porque lo hacen a escondidas, pueden perder la vida. Y sí es cierto, solo es cuestión de que miremos un poco hacia los demás. Tenemos ese gran privilegio de tener un lugar donde congregarnos, de tener estos medios de comunicación para que escuchemos cada una de las enseñanzas. Solo por medio de su palabra Dios nos va a ir capacitando, perfeccionando y nos va a dar ese diseño perfecto que Él tiene para cada una de nosotros. Para poder cada una de nosotras, dice, ser alabanza de su gloria por el amor de Cristo. Entregar nuestro corazón y estar dispuestas a recibir la palabra de Dios por medio de estos hombres que Él capacitó. Y obedeciendo sus mandatos, estatutos y decretos, así podremos cumplir el propósito específico y el propósito general. Y por mi parte, hermanas, esto sería todo. Espero que esa palabra pueda irnos perfeccionando a cada una de nosotras. Inclinemos nuestro corazón al Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias por este momento, por este tiempo, por este privilegio tan grande. Padre, te damos gracias por este día más, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque primeramente a mí me instruye, Señor, al buscar tu rostro, Señor.
Permite, Señor, que cada una de mis hermanas, cada uno de los que aquí estamos presentes, Señor, se lleve algo, Señor, en su mente, en su corazón para meditarlo, Señor, y que pueda ir en esa oración, Señor, eficaz delante de ti, Padre. Sana, Señor, a cada una de mis hermanas. Tú sabes lo que ellas han puesto delante de ti, lo que puedan estar pasando, Señor. Sabes la necesidad, Señor, la sanidad física y espiritual que puedan tener cada una de ellas, Señor. Yo te pido que seas tú manifestándote. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande de poder estar sentados a tu mesa, Señor. Ayúdanos a seguirnos capacitando cada día más. Bendice, Señor, a nuestras autoridades, porque sabemos, Señor, que tú las has puesto, Señor, y sabemos que también ellos pasan dificultades, aunque nosotros no sepamos, no sabemos, Señor. Ayúdanos que como iglesias también, Señor, tomemos aunque sea un minuto, Señor, para orar por nuestras autoridades, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Quedamos despedidas. Gracias por acompañarnos.